Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. En el mundo existen lugares que están llenos de memorias cargadas de dolor y tristeza. Los conventos son algunos entre muchos de ellos. Muchas mujeres a través de la historia han sido obligadas a tomar el servicio de Dios en contra de su voluntad. Y esto ha llevado a que estas mujeres experimenten la más profunda tristeza y el deseo de rebelarse ante los sagrados ideales de la Iglesia, haciendo a un lado los caminos de la salvación y ahorillándose a tomar los senderos de la oscuridad. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Te invito a que me acompañes a escuchar el relato de esta noche. Te dejo las redes sociales en pantalla y el correo para que me envíes tus experiencias con el más allá. Ahora sí, apaga la luz, concéntrate en la historia, que estás entrando al rincón de los relatos del gato, donde lo único seguro es que la curiosidad te llevará al miedo. El convento. Siempre me he considerado una mujer muy sensible a muchas cosas en la vida. La sensibilidad no solo consiste en ser una persona emocional, sino que existe otro tipo de sensibilidad que tiene más que ver con esa capacidad que las personas tenemos para percibir ciertas cosas de la realidad. En mi caso, la percepción de ciertas cosas fue clave para saber que existe algo más allá de lo que puedo ver y sentir. No entiendo en qué consiste o cómo funciona, solo sé que en mi caso me salvó la vida, o bien me salvó de vivir una que yo no deseaba. Cuando yo tenía 16 años, tuve problemas con mis padres porque me enamoré de un chico de la preparatoria. Tuvimos una relación a escondidas porque mis padres no aceptaban que yo tuviera novio tan chica, y mucho menos que mi novio fuera de una posición social inferior a la de nosotros. Mi padre era dueño de varias fábricas de telas y vivíamos una vida abundante. En cambio, la vida de mi novio era muy distinta. Su padre murió y su madre era empleada doméstica. Apenas tenían para vivir. Él había podido estudiar en la misma escuela que yo, dado que era una promesa de las matemáticas, y había conseguido una beca del gobierno. Yo me negué rotundamente a abandonar esa relación, por lo que mis padres decidieron sacarme de la preparatoria y encerrarme en un convento, donde seguiría mis estudios mientras tomaba los hábitos de la iglesia. Yo sufrí mucho para adaptarme a mi nueva vida de novicia. Realmente nunca me había gustado la religión, y sobre todo ver a la gente cómo se muestra sumisa e infeliz, y muchos otros llenos de hipocresía adorando aquellas imágenes. Pero en fin, era muy difícil como menor de edad poder ir en contra de todo lo que se me había impuesto. Lo único que yo podía hacer era tener conductas de rebeldía que hicieran enojar a las madres de aquel convento. Además de que saber que no era la única que detestaba vivir allí me aliviaba, porque sabía que no estaba sola. Las chicas de aquel convento dormíamos en una habitación grande. Tenía un espacio para unas 20 camas. Una noche, cuando las monjas apagaron las luces, una de las chicas prendió una linterna y vi cómo algunas de las otras chicas se acercaron rápidamente y se sentaron. Hicieron un círculo. La curiosidad me invadió y me acerqué. Una de ellas me dijo: «Ven aquí, Karen, debes ver esto. Te juro que nunca en tu vida verás cosa similar». Me uní a aquel círculo en el que se hablaba en voz muy baja, y con la tenue luz de la linterna vi que tenían en el centro de aquel círculo, sobre el piso, una tabla de Ouija. Yo había oído hablar de estas, pero nunca había visto una, y mucho menos jugado con una. Camila era quien dirigía las preguntas, mientras sus manos sostenían el indicador. Ese servía para señalar las letras con las que se formarían las frases o palabras en clave que responderían a todas las interrogantes que se le hacían. Entre las preguntas sobresalían aquellas que hacían cuestión acerca de la virginidad de las madres de aquel convento, o de que si el cura se acostaba con ellas. Yo no sabía si lo que aquella tabla decía era real o no, pero en ese momento me resultaba gracioso, y todas las chicas nos poníamos a reír tapándonos la boca, para evitar que las carcajadas fueran a despertar a las madres y vinieran a castigarnos. Camila le preguntó a aquella entidad que respondía quién era y cómo se llamaba. Hubo un silencio en ese momento, y todas mirábamos a Camila, en espera de que recibiera una respuesta. Después de unos segundos, las manos de Camila se movían con el indicador de la tabla. Por fin se nos reveló el nombre de aquella entidad.
Este fantasma se presentó con el nombre de Isabela y nos impresionó mucho que nos reveló que ella había muerto en ese convento 40 años atrás. También nos dijo que una de las monjas era muy severa con ella y la castigaba constantemente dejándola sin comida y aislándola. Isabela no soportó aquel trato y al no tener familia ni a dónde ir, decidió quitarse la vida. Al parecer su castigo después de morir fue que su alma no saliera de aquel lugar. No cabíamos de sorpresa con aquello que se nos reveló. Estábamos por despedirnos cuando Camila lanzó una pregunta que nos incomodó a todas las ahí presentes. ¿Quién de nosotras es la siguiente en morir? Hubo un silencio y no hubo respuesta de aquella entidad a través de la tabla. Todas nos mirábamos en espera de saber qué pasaría. Repentinamente, Andrea gritó y todos la volteamos a ver. Ella estaba sangrando de su nariz y de su parte genital, pues la bata blanca que llevaba comenzó a llenarse de sangre. Ella gritaba y lloraba sin parar. Camila guardó la tabla de la ouija rápidamente y todas corrimos a nuestras camas a fingir que dormíamos. No pasó más de un minuto cuando llegaron dos de las madres a revisar qué sucedía. Cuando vieron a Andrea sangrando, la llevaron de inmediato jalándola del cabello hacia los baños. Le dieron una ducha de agua fría y la regresaron a la habitación para que se durmiera. Ella sollozó un par de horas antes de quedarse dormida. Yo la escuché porque esa noche me costó también trabajo dormir. No dejaba de pensar en qué tanto sería cierto de aquello que habíamos experimentado con la tabla. Al día siguiente nos levantamos a desayunar. Andrea estaba muy callada y apenas quiso comer. No nos quiso hablar a ninguna de las demás chicas. Desde ese día, ella ya no fue la misma. Cada vez se aislaba más y las madres la castigaban constantemente. Creíamos que aquello que le pasó le había avergonzado mucho y por eso se comportaba de esa forma. Después de un par de semanas, ella comenzó a adelgazar mucho y la palidez en su cara hacía notar que ella no estaba bien. Una noche, cuando nos fuimos a acostar, notamos la ausencia de Andrea. Fue muy extraño porque mientras nos preguntábamos dónde estaba, en los pasillos se escuchaban los pasos de las madres. Alcanzamos a escuchar cómo una de ellas dijo: «Ya no llames a la ambulancia, ella ya está muerta». Tristemente, Andrea se cortó las venas en la regadera, lo cual nos generó mucho miedo y angustia, porque todas habíamos pensado que de alguna manera lo que vimos cuando jugábamos con la tabla era solo eso, solamente un juego. A partir de ahí, las cosas cambiaron mucho para mí. Traté de ya no acercarme mucho a Camila y a su grupo, pues ellas después de unas semanas parece que olvidaron la muerte de Andrea. Incluso jugando con la ouija, trataban de hablar con su espíritu, pero por más que las chicas le pedían que se manifestara, Andrea pareció nunca haberles respondido. A los pocos días yo comencé a sentirme muy extraña. Cuando iba sola al baño o me quedaba sola en alguna de las salas o habitaciones de aquel convento. Es difícil de explicar, pero yo sentía que alguien me observaba. Muchas veces yo volteaba porque sentía que alguien me hablaba. Yo sabía que algo estaba pasando y lo confirmé. Una noche que me fui a bañar a las regaderas, me esperé a que las demás chicas salieran para yo poderme meter y no tener que estar con ellas. Mientras me bañaba, me puse a pensar en Andrea y las razones por las cuales se quitó la vida. Me perdí en el pensamiento, pero algo me trajo de nuevo a la realidad. Una de las regaderas de al lado se abrió sola y comenzó a salir el agua. No había nadie más en ese lugar. Yo me llené de miedo y cerré la llave, me puse mi toalla y me salí lo más rápido posible del baño. No podía creer eso que pasó. No tenía explicación para ello. Pero cuando me calmé, pensé que el haber jugado con aquella tabla tenía algo que ver. Esa misma noche, mientras dormía, algo me despertó. Yo escuchaba que una voz me susurraba en el oído, muy suave, una voz de mujer. No podía yo entender lo que se me decía, pero me incorporé y me senté sobre la cama. Al ver hacia la ventana, se encontraba una silueta de una mujer, con una bata larga. Se veía su sombra que se proyectaba a través de la luz que entraba por aquella ventana. Esto me hizo sentir muy aterrorizada y me acosté de nuevo. Cerré los ojos y me puse a rezar. Irónicamente, ahora yo estaba pidiendo protección a las imágenes que anteriormente había rechazado. Después de abrir los ojos,
Esa silueta en la ventana ya había desaparecido. A partir de esa noche yo continué viendo y escuchando cosas, al grado de que creí que me estaba volviendo loca. Lo peor es que no podía platicarlo con nadie. Las madres no me creerían y mis compañeras, yo no tenía ni deseos de acercarme con ellas. Era muy difícil estar guardando todo esto en mi cabeza. Todo se complicó cuando una noche, al despertar, escuché de nuevo aquel susurro. Igual que la vez pasada, yo no le entendía lo que se me decía, y pude ver cómo aquella silueta de esa mujer, que es la misma de la vez pasada, se encontraba parada junto a mi cama. Pude ver cómo se sentó en esta, hasta sentí cómo se sumía el colchón. Yo no me podía mover en esta ocasión, ni gritar. Solo veía cómo ese fantasma lentamente se acostó sobre mí, y fue en ese instante que recuperé la movilidad y agitada me desperté. Me levanté y fui al baño a lavarme la cara. No podía ya manejar todo esto que me estaba pasando. Regresé a la cama, pasé casi el resto de la noche despierta, y así los demás días. Yo ya no podía dormir, no tenía ganas de comer, sentía una pesadez muy fuerte, sentía que yo ya no quería vivir. Las madres comenzaron a castigarme por mi falta de participación y mis malas notas en clase. Sentí que algo dentro de mí quería gritar, pero mi cansado cuerpo ya no podía hacer nada. Fue una noche que decidí ya no existir más. Tomé del escritorio de una de las madres una navaja, y esa noche me metí al baño. Me senté desnuda sobre el piso de azulejo, y con lágrimas en los ojos, decidí hacerme un corte en la muñeca. Pude ver cómo la sangre escurría por mis brazos, pero ya yo no sentía nada, solo quería dejar de existir. Cerré los ojos y no supe nada más de mí, sino hasta que desperté en el hospital. Al parecer una de las madres me encontró y me llevaron al médico. Por poco y pierdo la vida. Fue una suerte. Allí estaban mis padres, preocupados. No sabían qué estaba pasando. Solo recuerdo a mi padre discutiendo con una de las madres del convento que estaba allí en el hospital, afuera de mi habitación. Fue en ese momento que supe que mi padre, por muy duro que fuese conmigo, no me permitiría regresar a ese encierro, pues él en el fondo no quería que se me hiciera daño. Los reportes en el hospital indicaban desnutrición y ciertos traumas. Después de que platiqué con uno de los médicos acerca de todas las cosas que yo veía, estos me diagnosticaron con esquizofrenia y paranoia, por lo cual recomendaron me internaran por algunas semanas en una institución mental. Así fue. Estuve 5 semanas bajo tratamiento especial, con antidepresivos y antipsicóticos. Las alucinaciones se fueron y pude regresar a mi casa con mis padres. Cuando le conté a mi padre las cosas que viví en el internado, él trató de demandar a aquella institución, pero la demanda nunca pudo proceder. Al parecer había ciertos intereses por arriba que no permitían que se manchara el nombre de dicho instituto. Yo retomé las clases en otra preparatoria privada y finalicé mis estudios. Me gradué de la universidad y comencé después de un par de años en un empleo como trabajadora social, ayudando a personas en situaciones difíciles, buscando intermediarios que donaran víveres a instituciones como albergues u orfanatos. Un día me sorprendió saber que la vida a veces te pone pruebas, porque un día, al llegar a la oficina, me llegó el itinerario del mes y entre los lugares a visitar para llevar donaciones estaba aquel internado, donde años atrás había pasado aquellos oscuros días. Me invadió la ansiedad de saber que tenía que confrontar aquel pasado. Me sentía angustiada cada vez que tenía que pensar en ello. Así que me armé de valor y llamé al convento para adelantar la cita de entregas. Si tenía que enfrentarlo, ya no debía esperar más. Se me dio la cita para después de 2 días, así que llegó rápido el día. Los ayudantes que iban conmigo llenaron una camioneta de ropa que era nueva, pero que las fábricas les regalaban por tener mínimos defectos, y mucha comida, latas y productos como granos y legumbres. Esa mañana llegamos temprano, apenas daban las 8. Hacía mucho frío y al tocar la puerta nos recibió una madre que yo no reconocía. En sí, ya no estaban muchas de las monjas de aquel internado. Yo pude reconocer a algunas, pero afortunadamente ninguna me pudo recordar. El que hayan pasado 12 años hacen que uno luzca diferente. Además, con tantas mujeres que entran y salen de allí, es difícil guardar un rostro. Caminar por aquellos pasillos, sentir ese olor a humedad, a madera vieja y humo de tabaco, me enchinó la piel. Los chicos hicieron las entregas y yo solo me hice cargo de los papeles para que los firmara la Madre Superiora. Cuando ésta nos despidió en la puerta principal y yo caminaba hacia la camioneta,
pude sentir de nuevo esa voz cerca de mi oído, susurrando aquellas palabras. De inmediato yo volteé por inercia y mi mirada se dirigió hacia una de las ventanas del segundo piso, que es donde yo dormía, y pude ver como una silueta de mujer, la cual tenía las facciones de su cara completamente planas, es decir, no tenía ojos, no tenía boca, pero yo sentía que de alguna manera me miraba. Ella levantó la mano, como si se estuviera despidiendo. Me aterré y me vinieron muchos recuerdos de todo lo que viví allí. Creo que me perdí mucho en mis pensamientos porque uno de los chicos me sacudió el hombro y me preguntó que si me encontraba bien. Yo le respondí un tanto confundida que sí, que solamente necesitaba un café y un desayuno. Todo el trayecto me fui pensando en lo duro que debe de ser para las chicas que se quedan atrapadas en esa vida de los internados, aquellas que no tienen otra opción, aquellas que deben entregar su vida contra su voluntad, a cambio de un poco de comida, educación y malos tratos. Yo ahora comprendo que de no haber pasado por aquella amarga experiencia, jamás hubiera salido de allí, o mi vida sería muy triste. Ahora pienso que aquel fantasma de cierta manera me ayudó a salir de aquel lugar. Ahora le agradezco por haberme ayudado a salir de aquel internado, de aquel oscuro infierno. Los caminos hacia el bienestar muchas veces vienen acompañados de dolor y tragedia. Es como cuando alguien quiere encontrar paz y apertura de conciencia. El proceso será doloroso. Morirán muchos egos. Morirán varias capas de nuestra personalidad. Y eso sin duda que será muy doloroso, pero necesario para vivir en el camino de la luz. Si te ha gustado este relato, regálame una manita arriba, comparte este video y recuerda que si tú has vivido una experiencia con el más allá, puedes enviármela a las redes sociales o al correo que estás viendo en pantalla. Por hoy me despido. Yo soy Diego, el gato humano, y te agradezco por haber visitado este rincón de los relatos del gato, donde la curiosidad te llevará al miedo.